Vamos a continuar ahora con la segunda parte de la clase de medidas indirectas. Vamos a comenzar con un resumen de lo visto en la primera parte. Encontramos que la incerteza de la medida indirecta para el caso del volumen de un cilindro es una magnitud que depende de los parámetros con los que medimos el volumen del cilindro, en nuestro caso la altura y su diámetro, y además de las incertezas de las medidas de dicha altura y dicho diámetro. Otra cosa que también estuvimos analizando es cómo se relacionan las medidas directas e indirectas para el caso de una relación lineal del tipo I igual a mx más b. Encontramos cómo se relacionan el promedio de la magnitud medida directamente con el promedio de la magnitud indirecta y la incerteza de la magnitud directa con la incerteza de la magnitud determinada indirectamente. Ahora lo que vamos a hacer es extender el formalismo a una función que no sea solo lineal, sino a una relación funcional arbitraria, no necesariamente lineal, pero de una sola variable. Posteriormente vamos a extender el caso de cualquier relación funcional para varias variables. En este caso vamos a plantear entonces una función arbitraria de una sola variable, f sub x, donde x es la magnitud que determinamos directamente y f de x es la magnitud que se determina indirectamente a partir de x, y sigma f será la incerteza de la magnitud indirecta, que va a ser función de la magnitud directa y de la incerteza de la magnitud determinada directamente. Entonces lo que vamos a buscar es cómo es la forma explícita de esta incerteza de la función f determinada indirectamente a partir de la magnitud x directa. Vamos a analizar este gráfico donde hemos graficado la forma de f de x, una forma genérica para esta función. Hemos trazado la recta tangente igual a mx más b en el punto mu sub x, mu sub i, este punto que está marcado ahí con el cursor. Este punto pertenece tanto a la función f de x como a la recta igual a mx más b. Lo que podemos ver es que existe una proporcionalidad entre la variable directa y la variable indirecta, y lo que podemos escribir es esa proporción a través de la pendiente de la recta. Bueno, eso lo podemos hacer porque justamente en el entorno de este punto la pendiente representa la constante de proporcionalidad entre la magnitud directa x y la magnitud indirecta y. Como este punto pertenece a la recta, es posible escribir la relación entre el incremento delta x y el incremento delta f en el entorno de este punto a través de esta expresión. Esto es tan exacto como uno quiera a medida que delta x tiende a 0. O sea, cuando este intervalo lo voy haciendo cada vez más pequeñito, puedo estar más seguro de expresar correctamente la expresión de f en el entorno de este punto a través de su recta. Estoy haciendo una aproximación lineal de esta función en el entorno de mu sub x. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos que pensar en otro punto? No en este punto mu sub x, mu sub y. Bueno, evidentemente voy a tener otra recta tangente que va a tener otra expresión genérica y que en principio sus pendientes no tienen por qué coincidir. Es decir, si sus pendientes no coinciden, la proporcionalidad entre delta x y delta f tampoco va a ser la misma. Bueno, una forma genérica de expresar esta proporcionalidad a través de una pendiente que está cambiando punto a punto es expresarlo a través de la noción de derivada. Es un resultado del análisis matemático que ahora no vamos a demostrar, que la derivada de la función respecto a la variable evaluada en un punto en particular es igual a la pendiente de esa curva en ese punto. Es decir, para el caso que ya tratamos del punto mu sub x, mu sub y, podemos escribir a la pendiente m de la recta tangente en ese punto como la derivada de f respecto a x evaluada en el punto x igual a mu sub x. Esto es válido para cualquier punto, por supuesto, no solamente para el punto mu sub x, y de esta forma encontramos una forma de escribir la proporcionalidad entre el incremento de la variable independiente respecto a la variable dependiente. Entonces vamos a poder escribir la variación de f, o de la magnitud que determinamos indirectamente, a través de su derivada evaluada en un punto de interés por el incremento en la variable independiente. Este resultado entonces nos permite relacionar ambos incrementos y si queremos expresar esto pensando ahora en términos de incertezas, podemos asociar entonces este incremento en x con la incerteza en x y escribir entonces el incremento de la función como su incerteza.
Esta forma que tiene esta expresión a través de una raíz cuadrada de un término al cuadrado, que es un producto entre la derivada y la incerteza de la variable medida directamente, tiene la forma que encontramos antes cuando expresamos el error total como una suma cuadrática de errores a los que le calculábamos la raíz cuadrada. Bueno, la idea de tener esta expresión es para luego poder dar una generalización a un número arbitrario de variables. Acá, como tenemos una sola variable que es x, no tenemos una sumatoria, pero ya le damos esta forma. En vez de escribirla como está arriba, la escribimos como está abajo, porque vamos a ver una extensión muy natural para un número arbitrario de variables. Entonces, lo que encontramos acá es cómo varía la función f, que es una función que depende de x, es decir, estamos hablando de f interpretándolo como una medida como una medida indirecta a partir de la magnitud x, que es una magnitud que se determina de forma directa, está relacionado con la derivada de esa función por la incerteza de la medida directa. Bueno, entonces esta expresión compacta que me permite calcular en principio la incerteza de la medida indirecta a partir de la incerteza de la medida directa, donde tenemos que hacer un cálculo derivado de una función que conocemos. Esto es importante recordar, que la función f de x es una función conocida. Para el caso del cilindro, bueno, eran dos variables, pero para el caso del cilindro teníamos una expresión explícita de la relación que había entre esa medida indirecta y las medidas directas. En este caso también es una sola variable donde conocemos la expresión funcional explícita para poder hacer este cálculo, que es el cálculo de la derivada de esa función. Esa derivada se puede calcular y este incremento que está aquí no es más que la incerteza de la medida directa. Entonces, este producto se puede realizar, se puede elevar al cuadrado, sacar la raíz cuadrada, es decir, en definitiva podemos calcular con esta expresión, podemos calcular la incerteza de la medida indirecta. Pero bueno, tenemos una expresión funcional solamente de una sola variable. Lo que vamos a plantear ahora es qué ocurre si esa función tiene varias variables, digamos n variables desde x sub 1 hasta x sub n. Y ahora entonces nos preguntamos cómo es la incerteza de la función que depende de todas esas variables, y para el caso de la incerteza que además depende de las incertezas de las medidas directas. Bueno, lo que se puede obtener, y esto también es otro resultado del análisis matemático, a través del desarrollo por series de Taylor, es posible escribir ahora para una función no de una sola variable, sino de varias variables, una expresión equivalente a la anterior, donde escribíamos la derivada de la función f respecto de x, donde en ese caso, en vez de tener un único término, tenemos una suma de n términos que son productos de derivadas parciales. Ahora, y así se llama este término que está aquí. Este término que está aquí representa la derivada parcial de la función f respecto a la variable x sub i. Lo que antes era una sola variable, ahora son n variables, desde x sub i 1 hasta x sub i hasta x sub n. Entonces, estos están evaluados en el valor promedio y multiplicados por la incerteza de cada una de las magnitudes determinadas directamente. Entonces, esto es una generalización donde hemos cambiado el concepto de derivada total por el de derivada parcial, que es otro concepto que vamos a analizar en la última parte de la clase y que viene, por supuesto, del análisis matemático, en el que no nos hemos abocado ahora para profundizar mucho más. Simplemente estamos utilizando un resultado del análisis que me permite escribir a esta función, al desarrollo de esta función ahora que depende de varias variables, como una suma de términos que son derivadas parciales respecto a cada una de las variables de la función f. Recordemos que esta función f representa entonces la medida indirecta a partir de varias medidas directas que son desde x1 hasta xn. Estos coeficientes de las incertezas de las medidas directas también son llamados coeficientes de ponderación. Fíjense que esto no es más que una suma de términos al cuadrado, donde cada incerteza de cada medida directa está multiplicada por un número que se calcula de alguna forma, que es esta derivada parcial, pero estos factores de alguna forma están pesando cómo influye cada una de estas incertezas de las magnitudes directas. Si este coeficiente es muy alto, quiere decir que esta incerteza va a afectar mucho a la incerteza de mi medida final, a mi incerteza de la medida indirecta. Si este coeficiente de ponderación es pequeño, quiere decir que el término correspondiente a la incerteza
x sub i va a pesar poco. Entonces es importante conocer el valor de estos coeficientes de ponderación, porque cuanto más importantes sean estos factores, más importante será la contribución de esa incerteza particular a la incerteza total de la magnitud determinada indirectamente. Bueno, entonces tenemos el resumen del resultado que hemos obtenido para la incerteza de una función que depende de n variables, que se puede escribir a partir de sus derivadas parciales en una suma cuadrática a la que en cada término estamos multiplicando esa derivada parcial por la incerteza de cada una de las variables. Bueno, vamos a ver si este resultado general lo podemos aplicar al caso que ya conocemos, el primer ejemplo que vimos en la primera parte de la clase, el caso del cilindro, donde tenemos una expresión explícita que conocemos entre el volumen que medimos indirectamente y las variables d y h que medimos directamente. Lo que tenemos que hacer ahora es reinterpretar esta expresión como una función de dos variables, una función arbitraria de dos variables d y h, y calcular cómo es su incerteza en función, bueno, justamente de estos parámetros de h y sus incertezas. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cada uno de estos términos para esta expresión funcional que tenemos aquí. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Es fácil, digamos, tenemos que reinterpretar esta expresión en términos de la expresión del volumen del cilindro. Entonces vemos que una variable va a ser d y la otra variable va a ser h, entonces llamamos a x1 lo llamamos d, a x2 lo llamamos h, reemplazamos en esta expresión y cuando reemplazamos y desarrollamos la sumatoria, que tenemos solamente dos términos porque tenemos i que vale 1 o 2 solamente, entonces para i igual 1 tenemos d y para i igual 2 tenemos que x2 es igual a h. Entonces el primer término que corresponde a d va a ser la derivada parcial de la función que es el volumen del cilindro respecto a la variable d multiplicado por el incremento de delta d, y lo mismo para el caso de h. Si tenemos dos términos, en este primer caso tenemos que calcular la derivada parcial del volumen respecto a d, y en este segundo término tenemos que calcular la derivada parcial del volumen respecto a h. Entonces, cuando intentamos hacer eso, tenemos que conocer las reglas de la derivación y calcular la derivada de esta función, que es el volumen del cilindro, respecto a cada una de sus variables. Bueno, esto es sencillo de hacer. Los que saben derivar, para esto se encontrarán que es un resultado inmediato. Los que no saben derivar, les resultará una especie de pase de magia. Vamos a volver sobre esto, pero créanme que la derivada del volumen respecto a h, si el volumen lo escribimos de esta forma, se puede escribir como pi por d cuadrado sobre h, porque acá la derivada de h es la derivada de h es igual a 1, entonces me queda esta expresión, y para el caso de derivada de esta misma expresión en función de d, lo que vamos a encontrar es que como tenemos que derivar d cuadrado respecto a d, eso vale 2d. Entonces todo lo demás es una constante y la expresión que nos queda es pi por 2d por h sobre 4. Bueno, si reemplazamos estos valores de los resultados de las derivadas parciales en la expresión que tenemos acá, encontramos esto que tenemos aquí abajo, donde tenemos entonces que la incerteza de la medida de la función de d y h, que no es más que el volumen del cilindro, es exactamente igual a lo que habíamos encontrado antes, es decir, la raíz cuadrada de una suma de términos al cuadrado, donde el primero aparece la distancia por la altura, por el incremento en la distancia, es decir, la incerteza en la medida de la distancia, y aquí lo mismo con d cuadrado por la incerteza en la medida de la altura. Estas dos expresiones son coincidentes, no podría ser de otra forma. Esta la obtuvimos en el comienzo de la clase, interpretando los incrementos del volumen a partir de los incrementos en las magnitudes de d y de h, y haciendo una aproximación llegamos a este valor para la incerteza en el volumen. Bueno, aquí trabajamos con la expresión general, donde lo que tuvimos que hacer es, conocida la expresión funcional, calcular las derivadas parciales respecto a cada una de las variables, reemplazar aquí, bueno, y no mucho más que eso, son los cálculos de derivadas. Bueno, luego habrá que hacer las cuentas reemplazando los valores que correspondan. Pero lo que queremos comparar acá es que la expresión general que obtuvimos aplicada al caso particular del volumen del cilindro nos lleva a un resultado final para la expresión de la incerteza de la medida indirecta del volumen del cilindro, que es absolutamente análoga a la que habíamos encontrado inicialmente con un cálculo mucho más intuitivo.
Bueno, hemos llegado entonces, vamos a pasar al resumen para la parte final de esta parte de la clase. Tenemos que para el caso general de una expresión funcional de una medida de una magnitud indirecta que depende de n variables, podemos encontrar la expresión de su incerteza que depende de esas n variables y de las n incertezas de las magnitudes directas, que tiene una forma que es la raíz cuadrada, una sumatoria de términos al cuadrado, donde cada uno de ellos es el producto de un factor de ponderación que se obtiene a partir de la derivada parcial de esa función respecto a cada una de las variables, y el otro factor está representado nada más ni menos que por la incerteza de cada una de las medidas directas. Es decir, el resultado va a ser una función promedio de todas estas variables más menos una incerteza que se va a calcular de esta forma. Es decir, cuando tenemos una medida indirecta, la vamos a expresar por el promedio de todas las medidas indirectas que hayamos hecho, y su incerteza se va a obtener a partir de este cálculo, que es una sumatoria en la que intervienen las derivadas parciales de esa función. Es importante detenerse acá para recordar que esta función va a ser conocida cuando estamos trabajando, porque vamos a conocer la medida indirecta que vamos a tener que determinar. Para poder calcularla, justamente tenemos que conocer la expresión explícita de f. Si conocemos la expresión explícita de f, podemos calcular estas derivadas parciales, que podrán ser más o menos complejas, pero en principio se pueden resolver todos porque son cálculos relativamente sencillos. Y esto que está acá también son datos conocidos porque son las incertezas de las medidas determinadas directamente. Lo que hay que hacer es el producto de cada uno, elevar cada uno al cuadrado, sumarlo, sacar la raíz cuadrada, bueno, y finalmente entonces así calcular la incerteza de la medida indirecta. Este es el resultado que está escrito de otra forma, de manera más compacta, donde cada uno de estos coeficientes de ponderación, no son nada más ni menos que las derivadas parciales de la función respecto a cada una de las magnitudes directas. Bueno, esto de alguna forma nos da la respuesta a la pregunta inicial que nos habíamos hecho para el caso general, ahora de una función arbitraria de n variables. Acá tenemos esto escrito de forma compacta, y si miramos esta expresión ahora y lo pensamos otra vez en una relación sencilla, como puede ser una relación lineal del tipo de f de x1 hasta xn, donde tenemos un término independiente y luego coeficientes de las diferentes magnitudes directas x1 a xn, podemos, ya sabemos nosotros que el valor promedio simplemente es igual a la misma expresión donde cada una de estas variables va a ser sustituida por su valor promedio. Este es un resultado que obtuvimos en la primera parte y que puede ser extendido para n variables. Y en cuanto a la incerteza, podemos calcular directamente a partir de esta expresión, donde la función f simplemente es esta función que está aquí, lineal, y podemos ver que de manera inmediata podemos obtener la incerteza de la medida indirecta a partir de las incertezas de las medidas directas multiplicadas por cada uno de los coeficientes elevados al cuadrado, sumados, y luego calculando la raíz cuadrada. Esta expresión que está aquí es una expresión exacta. La expresión que está aquí general no lo podemos apreciar nosotros porque no hicimos la deducción completa. Acuérdense que habíamos dicho que esto se obtenía a partir de un desarrollo en series de Taylor, que es un resultado que nosotros no hemos analizado en profundidad, simplemente hemos obtenido ese resultado del análisis matemático, que aquí no lo hemos desarrollado. Pero se puede ver en ese desarrollo que este resultado es una aproximación, que en algunos casos puede ser una muy buena aproximación y en otros dependerá de cómo son otros aspectos que vamos a analizar en la tercera parte de la clase, pero en el caso de una relación lineal esta aproximación sí es exacta. Estos son resultados que se derivan no de nuestra clase, sino de hacer consideraciones que tienen que ver con el análisis matemático. Bueno, con esto terminamos la segunda parte de la clase y vamos a comenzar a continuación con la tercera.